a cargo del ingeniero agrónomo Santiago Fariña. Él es PEIDI, director del programa de producción de leche de línea Uruguay. También fue líder del proyecto de la Comisión de Lechería de ACREA y actualmente se encuentra trabajando en el línea de Uruguay. Adelante, Santiago. Gracias, Rodi. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca la última parte, el desafío de tenerlos despiertos. Bueno, ahora está la presentación. Sí. La presentación. Está perfecto. Bueno, me pidieron los chicos que hablemos de sistemas flexibles. Entonces me puse a plantearme qué flexibilidad queremos nosotros en nuestro sistema. Entonces, la mejor forma de graficarlos me costó pensar en algo material. Esto es un tenedor que mi mujer calculo que no va a extrañar porque es bastante ordinario, pero esto es algo que puede ser flexible porque si yo le ejerzo una presión, la de mi mano en particular, va a cambiar su forma, ¿no? Entonces puedo decir que esto es flexible, pero en realidad tiene dos cosas. Una, que perdió su funcionalidad ahora, y la segunda es que por sí solo no va a volver a la forma original. Entonces, algo flexible como un sistema que nosotros queremos es quizás un zapato. Este zapato, por ejemplo, le aplico una presión que es la de mi mano, cambia su forma, no se quiebra, y después puede volver por sí solo a la forma original y seguir siendo funcional. El desafío es ponérmelo sin caerme. Así que voy a hablar brevemente de sistemas flexibles o qué hacen sistemas para ser flexibles en 3 lugares del mundo. En Australia, en Uruguay y en Argentina. En los 3 me tocó trabajar durante un tiempo y algunas cosas voy a ir puntualizando sobre formas de lograr ser flexibles. Y estuvo interesante hoy que Rolfi dijo que quería que sus sistemas fueran afines a la naturaleza. Y yo creo que hay un poco de eso y que quizás se me ocurría una analogía que la forma más pura de entender el efecto de la naturaleza y la sobrevivencia, la flexibilidad, son las especies naturales. Entonces, vamos a hablar de presiones del negocio agroclimáticas del mercado y también sociales. Y en el ejemplo de Australia, el canguro, que es una especie desarrollada, que evolucionó dentro de Australia, es un fiel reflejo de eso. El canguro tiene un sistema, su fisiología está determinada porque la reproducción se activa solamente, o sea, no es estacional como las vacas, como los caballos, sino que se activa solamente si hay disponibilidad de forraje. Cuando hay lluvias y el sistema sensa, o sea, el animal sensa que hay disponibilidad de forraje, entonces se activa el sistema reproductivo. Entonces, esa flexibilidad tiene que ver, van a ver algo con cómo son los sistemas en Australia. En este gráfico se ve a qué está atado el resultado por producción o el ingreso neto, como en términos de INEA, en los sistemas de Australia. Y la relación es bastante fuerte con la utilización de pasto. Esto es para un estado que es Tasmania, pero tengo datos también para el estado de Victoria. Y esto es algo que se ve repetido en los sistemas en Australia, en un país donde se exporta el 45% de la producción. Ahora, esto es un gráfico que podemos mostrar, hemos mostrado gráficos parecidos en ACREA cuando estaba trabajando acá, pero que no ha tenido demasiado impacto, creo, en la forma que hacen las cosas los productores. Los productores en Australia, por otro lado, toman a la utilización de pastura por hectárea por año como uno de los motores de los Key Profit Drivers, los motores principales de la rentabilidad de sus sistemas. ¿Ven? Este listado de 8 indicadores, uno de ellos es pastura cosechada por hectárea. A mí me tocó manejar grupos de discusión como grupos CREA, donde a veces toda la reunión se revolvía alrededor de cuánto pasto se utilizaba. Sus sistemas tienen como no negociable la utilización de pasto. Ahora, esto es cuanto más mejor, no siempre. Cuanto más utilización de pasto, cuanto más carga, más alimentación, mejor no. Los sistemas tienen esta concepción de que hay un punto de máxima producción, de máxima alimentación o carga, donde estamos maximizando la leche por hectárea, pero no la rentabilidad y el riesgo o la exposición al riesgo es mayor.
Hay otro punto, que es el de máxima renta, que no es el de máxima producción por hectárea, pero tampoco es el de menor riesgo. Y hay otro punto, que es el de mínimo riesgo, o este indicador es el porcentaje del ingreso que está representado por el resultado por producción, que es el margen de ventas. Ese punto es el de mínimo riesgo, pero me estoy perdiendo renta y no es el punto de máxima producción. Entonces, los sistemas deciden dónde ponerse en ese gradiente. Ahora, la investigación también está alineada con esa visión. Este es el director de EGRI Australia, que tiene la mayor parte de la plata de investigación en Australia, y dice que el objetivo es desarrollar sistemas que permitan mejorar la rentabilidad y se adapten a un clima variable. O sea, esto no es una línea más, sino que todos los sistemas están pensados para eso. Y el foco de las líneas son aumentar el consumo por hectárea de forraje de propia producción, o esto lo producción en el campo, lo define la competitividad, porque saben que está relacionado con el resultado económico y que todavía la parte que no se ha logrado es la adopción, ¿no? Llegar a que todos los productores puedan tomar estas premisas como principales. Entonces, cuando vamos a la variabilidad, a esta variabilidad de la que hablamos, a la que se exponen los sistemas en Australia, esto me tocó hacer mi doctorado, analizar las distintas fuentes de variación según su impacto sobre el resultado por producción, y la principal es el precio de la leche, esto es mirando una serie de años, no dentro de un mismo año, y la segunda es el rinde de forraje, que está atado al clima. Ahora, el rinde de forraje no es un valor al año, sino los australianos entienden muy bien que hay un momento del año donde la producción de forraje es más estable. Esto es una modelación de 110 años de rendimiento de raíz perenne. Esto es la tasa de crecimiento de raíz perenne, y fíjense cómo las estaciones son las mismas que acá en Argentina. Fíjense cómo se identifica claramente que hay un momento, que es la salida del invierno, donde la provisión de forraje es segura. Para el resto del año, la estrategia de los sistemas de Australia es esta. El productor sabe que tiene que tener 1 tonelada de reserva por vaca por año para poder sostener los periodos de falta de forraje. Ahora, hay otra estrategia que tiene que ver en ese momento del año, con qué combina las reservas. Y ellos tienen claro que hay una especie, no es para la Argentina el raíz perenne, pero hay una especie que es la base de sus sistemas para mantenerlos simples. Y todo el resto de las especies cumplen algún rol particular. La festuca es la especie que buscan para situaciones húmedas donde se da inundación, la cebadilla para las lomas más secas, más altas, la chicoria es la alfalfa de los pobres, le llaman la alfalfa la especie de alta calidad que puede colonizar en profundidad el suelo, pero que puede estar en suelos de menor calidad, y ese es el rol de esas especies. Bueno, los nabos, es la especie que entienden que tiene, se comprobó que tiene la mayor producción de materia seca en el periodo de otoño para cubrir el bache de otoño con mucha calidad. Ahora, saliendo un poco del tema forraje, ¿qué pasa con estos sistemas en Australia en lo económico respecto de la escala? Y hoy salió varias veces esta discusión de la escala adentro y afuera del estrado. Según estos trabajos, todos estos trabajos, disculpen que hubo una adecuación del tamaño de las diapositivas y está saliendo mezclado, pero voy a hacer lo posible por suplirlo. No hay efectos de la escala en ninguno de estos trabajos para los sistemas pastoriles de Australia. Y esto hasta acá pueden creerle o no a los investigadores que hicieron estos trabajos, pero hay una cuestión que tiene que ver con el entendimiento de los sistemas pastoriles, y es cuánto de los costos de los sistemas realmente son fijos. Y acá se tomaron el trabajo de una base de 300 tambos, donde yo estuve trabajando también en un sistema de recuperación que puede ser como el sistema de CREA, y empezaron a evaluar cuando cambiamos cada una de estas variables, cuando cambiamos una unidad por hectárea, una unidad de vaca y una unidad de hectáreas en un sistema, cuáles costos eran los que se movían y cuáles no. En definitiva, cuáles costos eran variables a los cambios en el sistema y cuáles eran fijos. Y solamente un 2% de los costos eran realmente fijos. O sea que si yo crecí en 50 vacas o si yo tomé un par de hectáreas más, esos costos no se movían, que eran costos de administración, parte de costos de impuestos y algún otro que anda suelto por ahí. A ver, entonces,
realmente el efecto de escala, no hay costos fijos a diluir en este tipo de sistemas con este entendimiento. Hay algo que sí tenemos que tener en cuenta y capaz que también estuvo interesante hoy que planteó Rolfi, decir, ¿para qué queremos crecer tanto? ¿No? Y es cierto, a veces no es un objetivo por sí mismo, pero hay un límite a esto, ¿no? Que está en las personas. Y esto que al principio pesa más es que este es el costo de la mano de obra por kilo de sol y los sistemas de Australia y este es el número de vacas. Y fíjense que los sistemas de menos de 200 vacas, digamos, esto es una definición para los sistemas de Australia, pero el sistema de menos de 200 vacas, el peso de la mano de obra o el costo oportunidad, porque en ese caso la mayoría son familias y es la persona, el empresario o su pareja y o su hijo que trabajan, el peso del costo oportunidad de ellos es muy alto sobre un sistema que tiene menos de 200 vacas. Entonces, ese es el único efecto de escala, no un efecto de dilución de costos generales del sistema. Y otra cuestión filosófica en esto es lo que marca este asesor de Australia, que es una persona que también trabajó en investigación antes, y que dice, en definitiva, las empresas grandes y altamente rentables son grandes porque lograron crecer siendo rentables, y no al revés. ¿Tá? O sea, si la rentabilidad de una empresa que es chica le permite crecer y seguir siendo rentable. Y hoy miramos la foto y vemos empresas, y vimos hoy ejemplos, que son muy rentables y son grandes, pero no son rentables porque son grandes. Si una empresa chica quiere aumentar, como dice esta persona, aumentar, que es ineficiente y quiere aumentar su escala para salir de ese problema, va a aumentar la escala de sus problemas. Entonces pasamos a la tercera presión sobre los sistemas de Australia, que es sobre las personas. Me pareció que no hacía falta mencionar lo que son la infraestructura de ordeñe en los tambos de Australia, que en Nueva Zelanda sucede lo mismo, donde ordeña la mayor parte de los empresarios, de los dueños, y por lo tanto están diseñadas para que puedan ordeñar 2 horas, pero sí en qué están pensando ellos a futuro. Y este es un relevamiento que hizo Nicolás Lyons de la Universidad de Sydney el año pasado, y le preguntaba a un número grande de productores representativos de la industria qué pensaba que iba a ser las tecnologías en el 2030. Entonces a la izquierda tenemos lo que contestaron, los valores de la izquierda son lo que contestaron estos productores, y a la derecha lo que en ese año 2016 realmente se estaba utilizando. Entonces esto es el detección de cero por actividad. Pensaban que en el 2030 un 80% iba a tenerlo, pero hoy un 7% solo lo usa. Puertas inteligentes, cerca de un 80%, un 26% de tambos lo usaba. Estos son navegadores de rodeo, solo un 13% y pensaban que un 70%. Hay 40 tambos robot en Australia, pero los productores están pensando que un 60% los utilicen en el futuro. Y lo mismo con la automatización en lactómetros individuales. Entonces estuvimos mirando qué pasa con esos sistemas robotizados en Australia, en una gira reciente que hicimos desde Uruguay con Iña por Australia, y encontramos 8 productores que pudimos ver exactamente cómo estaban produciendo. Una cosa interesante en todos ellos es que todos habían entrado a robotización por problemas de personas. Y no era por problemas con los empleados, era de ellos. 2, era porque ellos tenían una cierta edad que empezaban a tener problemas de salud y querían poder seguir ordeñando porque les gustaba lo que hacían, pero no les daba el físico. Y otros en particular también se daba que era porque querían que el tambo ese sea atractivo para los chicos que venían, la segunda generación, y que no lo está viendo atractivo. Y un punto interesante, volviendo al tema de forraje, es que en estos productores ninguno nos hablaba de electrónica, todos nos hablaban de alimentación y todos nos llevaban a dar las pasturas porque sabían que ese sigue siendo el factor clave para su sistema. O sea, la flexibilidad de estos sistemas se basa en que todos tienen claro cuál es uno de los principales motores de su rentabilidad. Y para tener en cuenta esto, algo que nos llamó también mucho la atención en estos productores es que, si bien
El tránsito de vacas, ustedes conocen los sistemas voluntarios donde las vacas van por sí solas a ordeñarse, no van en arreos, entonces siempre van de a una o en todo caso se pueden cruzar dos. Tenían este tipo de callejones con un material compactado, con una inversión muy alta en callejones todos ellos, incluso en situaciones donde había mucha agua, se veía que podíamos caminar nosotros sin ningún tipo, sin usar botas ni nada, por todos los callejones de estos sistemas. O si ven, este es uno de ellos, es la salida del tambo, que es el lugar más crítico para el barro, como todos conocen. Fíjese esta vaca que está ahí, incluso tiene pendiente en contra, pero esta vaca se está parando ahí y el agua no le llega ni a tapar la pezuña. Así que bueno, eso es un poco el pantallazo de lo que vemos de los sistemas, cómo buscan flexibilidad en Australia. Y ahora pasamos a Uruguay, y en esto de pensar las especies, me gustaba este animal que es también nativo de Argentina y Uruguay, la mulita, que es un animal que representa un poco la idiosincrasia, me parece, de Uruguay, que es muy respetuosa, muy humilde, es prolija. Sí tiene reproducción basada en un momento del año, pero se asegura el alimento también porque puede comer bichitos. Se puede encontrar en el estómago de una mulita, he leído cerca de 3.000 hormigas, por ejemplo. Y bueno, y se puede proteger a las adversidades del tiempo a través de una estructura, se mete en una cueva y esa es su forma de guarecerse. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? Lo mismo está pasando en términos de qué mueve la rentabilidad de los sistemas. La cosecha de pastura y reservas explica en gran parte el margen de alimentación de los sistemas. Ahora, muchos podrían decir, bueno, está bien, pero alguien que tiene 5.000 kilos de forraje por hectárea tiene este resultado mediocre o bajo y también puede tener un resultado muy alto. Lo que está bien claro en estos sistemas es que eso es una condición necesaria pero no suficiente. O sea, yo tengo que tener más carga y más cosecha de forraje, pero con eso no me puedo asegurar. Lo que está bien claro es que acá, en este espacio, no hay nadie. O sea, no hay nadie que pueda tener una alta rentabilidad, un buen resultado económico por hectárea si no tiene una alta cosecha de forraje. Entonces, ahora, ¿qué tan competitivos han sido los sistemas en Uruguay en el uso de la tierra? Y esto es para ponerlos un poco en contexto, pero fíjense, en los últimos 12 años, esta es la cosecha de pasto por hectárea, no se movió. Quizás si ponemos todo el forraje en conjunto en Uruguay, ahí vemos que la mejora fue de un 24%. Para que se den una idea, en este mismo lapso de tiempo, el Uruguay duplicó su producción de leche a nivel nacional, pasó de cerca de 1 millón de toneladas a 2 millones de toneladas. Claramente esto no fue lo que lo explicó, sí fue que en sus sistemas casi cuadruplicaron el uso de concentrados por hectárea, ¿no? Ahora, si miramos la competitividad en el uso del suelo, estos sistemas están en 5.000 kilos de materia seca y esto no es la totalidad de los sistemas de Uruguay, sino que es una muestra un poco sesgada por los que llevan información que están en un sistema dentro de Conaprole. Entonces, lo que nos planteamos de la investigación, el lugar donde me toca estar ahí en Uruguay, es hasta dónde podemos alcanzar y con qué estrategias, pues llegar y con qué estrategias para mejorar esa competitividad en el uso de la tierra. Entonces, la meta productiva es de alta producción de leche por hectárea, pero con alto uso de forraje por producción. Estamos planteando 1.000 kilos de sólido por hectárea con 10 toneladas de forraje consumido. Para esto planteamos dos estrategias diferentes. Una que es la base de los sistemas de Uruguay, que es una dieta estable, donde 1/3 es reservas, 1/3 concentrados y 1/3 pasto. Y otro desafiante, donde queremos ver si los sistemas pueden soportar un 60% de pastoreo de pasto de cosecha directa. Y lo interesante es que con un grupo de productores nos enfrentamos a plantearles este proyecto y ellos dijeron, no podemos hacer eso sin cruzarlo por entender cómo juegan los biotipos animales en estas estrategias. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tan flexible es una vaca de blando americano que yo quiero hacerla comer 60% de pasto? Y especialmente, ¿qué pasa si yo lo hago durante 3 años seguidos? Esto está en marcha y esto es lo que ven estos módulos comparativos. Cada vaca tiene su área de vaca total específica para ellos y se va a correr durante 3 años para tratar de aprender y entender qué pasa con la nutrición de esas vacas, qué pasa con el bienestar, obviamente qué pasa con el resultado económico, qué pasa con la calidad de leche y también con el tiempo de las personas en esos sistemas. Entonces, ¿por qué no ha subido más la carga en el Uruguay? Ahí entramos un poco a entender los mecanismos de flexibilidad. Una de las principales restricciones es la hipótesis que tenemos, este clima riguroso y variable, para lo cual
El otro es que la gente tiene una sensación de que si yo tengo más vacas tengo más problemas, bien basada. Y el otro son habilidades en el manejo del pastoreo. ¿Cuáles son las posibles herramientas para cada una de estas adversidades? Claramente para el clima riguroso y variable es una rotación ajustada, pero más importantemente todavía las reservas. Para la cuestión, esta sensación de que yo tengo más vacas, voy a tener más problemas, lo limitante está siendo la infraestructura y el equipamiento. Y para el manejo del pastoreo, sistematizar el manejo del pastoreo en los sistemas. Para empezar por la última, el manejo del pastoreo, y eso estamos trabajando fuerte y estamos empezando a aprender junto a desarrollar un sistema con los productores que realmente toman la delantera en esto, pero la clave es clara, es entender cuántos kilos están creciendo toda la superficie efectiva de pastoreo de un sistema. Y esto, lo interesante es que la mejor forma que los productores lo agarraron es decir, bueno, eso yo sé, que los 20 kilos que crece por día en 100 hectáreas que tengo de superficie en un tambo, es un camión de forraje que tengo que dar todos los días a mi rodeo, si no, se pierde calidad o lo desperdicio. Entonces, de esa manera se plantean las rotaciones, una rotación de pastoreo ajustada a la tasa de crecimiento, que es una escuela multiconocida en el mundo, archiconocida en el mundo. Bueno, este es un sistema que está documentado y está siendo publicado en breve, pero ¿qué pasa? Este mismo aprendizaje no es directamente extrapolable a los sistemas de alta escala. Esto nos pasó la semana pasada, un productor de 895 vacas en ordeñe con 28 órganos. Ordeña 5 horas a la mañana, 5 horas a la tarde. Y las vacas tienen 2 kilómetros de distancia máxima para caminar. Habíamos ido a una recorrida con productores a lo de este productor. Fíjense, no se ve bien la foto acá, pero acá fuimos cuando las vacas estaban por ir y acá se la están llevando a la ordeña cerca de las 4:30 de la tarde. Las vacas todavía estaban comiendo y mientras se le empujaban todavía querían seguir levantando pasto y tenían un objetivo de cerca de 12 kilos de pasto por vaca por día. Que nosotros en experimentación sabemos que pueden levantar cerca de 15 kilos. Ahora, claro, pasan 10 horas ordeñándose, son lotes de 300 vacas y calculamos que pasaban cerca de 4 o 5 horas más todavía en los callejones. Más allá del gasto energético que eso tiene, es el ayuno y el tiempo gastado en esos sistemas. Entonces necesitamos afinar incluso un poco más cómo hacer estos sistemas flexibles con uso de pasto, pero adaptados a la gran escala. Bueno, entonces, pasando del manejo del pastoreo a la rigurosidad del clima, esta es un poco una representación de la rigurosidad del clima. Estos son ensayos de parcela donde las condiciones son las mismas para festuca durante, fíjense, cerca de 8 años. Y manejándolos exactamente igual, con la misma fertilización, con los mismos cortes, las mismas personas en el mismo lugar, de un año al otro pasan de 7 toneladas a 12, de 12 de vuelta a 7, de vuelta a 15. Estos son un promedio de 15 a 20 cultivares comparado con el cambio en la disponibilidad de forraje es fuertísimo en el Uruguay. Pero así todo, lo que hay está estudiado a través de análisis de riesgo, pero también es una noción de los productores, que si lo primero que preguntás cuál es su principal problema climático, no es este, es el barro. Y hoy lo marcaron bastante claro. Rolfi mostró que él todavía está teniendo ese problema. Bueno, Met también hablaba. Creo que José Quintana mostró también claramente que es una de las preocupaciones del Estado. Esto es incluso, a mí no me avergüenza decirlo, pues esto es en Niña, en el tambo experimental, teníamos estas condiciones en un momento del año y se daba un rodeo de comer en esta situación. Entonces, ¿qué hacer con esto? Y bueno, en esto la única solución está en la inversión. Esta es la pista de alimentación que se hizo ahora para estos rodeos, una pista bastante sencilla, con 60 centímetros de ancho, 4,5 de profundidad. Es una inversión, está claro, eso no es para tomarla en serio, pero es lo que nosotros creemos que se necesita para poder cuidar a las vacas, pero también para cuidar a las pasturas y para poder lograr pastoreos efectivos cuando necesitamos. Una cuestión en particular de este tipo de pistas es que se estudió durante 3 años comparadas con otras pistas de suelo desnudo y otras pistas también con alguna estructura para descanso, y los mejores resultados fueron con pistas que tuvieran adosados un área de cerca de 100 metros cuadrados por vaca con alguna capa de vegetal asociada.
O sea, esto puede ser una pastura de festuca vieja o algo, un lote engramillado, pero que le permita a la vaca tener dónde echarse en lugar limpio y seco. Pero bueno, estos son varios ejemplos de productores de 180 vacas con pistas también a la salida del tambo, de productores más grandes de 600 vacas. Este es un productor que tiene cerca de 3 kilómetros de caminata, que también sufriendo los problemas del barro, va por este tipo de instalaciones. Este es otro productor de 750, con instalaciones más nuevas, ya con un diseño en el que está asociado el corral de espera con la pista, que es esta que se ven acá, y con el sistema de fluentes. Son pistas casi siempre de pasada rápida porque están pensadas para sistemas pastoriles, no están pensadas para que la vaca se quede todo el día ahí, sino para tratar de aprovechar lo mejor que se pueda el pasto y cuando no se puede o cuando se tiene que complementar esa dieta, pasen rápido por estas pistas. Y el último punto, infraestructura, es quizás uno de los mayores pendientes en Uruguay, es el tema de los callejones. Yo vivo cerca vivo cerca del campo y voy a trabajar a lugar en el campo también. Y paso todos los días por este tambito, que son cerca de 50 vacas, y me quedé pensando, esta es la entrada de la calle de tierra, digamos, que da al camino vecinal. Todos los tambos, en ningún tambo se discute la inversión que se hace para el lugar donde pasa el camión con el tanque de leche. Un camión que no siente ningún dolor por pisar terreno desparejo, no va a sufrir ningún estrés, no va a volcar litros, digamos, en el camino porque esté un poco desparejo. Sin embargo, las vacas toda esa misma leche pasa 4 veces por día por un lugar donde nosotros ni nos preocupamos realmente nos preocupamos quizás, pero no ponemos la inversión acorde para lograr que no se pierdan esos litros y esa vaca puede seguir siendo sana y produciendo. Creo que incluso en Uruguay este es un pendiente importante de inversión en los sistemas. Bueno, entonces yendo a las personas, ¿qué está pasando en Uruguay? Y un poco lo que está pasando en muchos lugares del mundo, la concentración. Esta es la forma en que se distribuyen los tambos según INALE. Estos son los tambos que menos crecieron en Uruguay, estos son los tambos que más crecieron, estos decrecieron una tasa del 4% y estos crecieron una tasa del 13% anual en los últimos 5 años. El promedio de 250 vacas, imaginemos, ¿no?, que es toda la lechería, así que por eso están metidos tambos ahí de 800 y de 150, 200 vacas. Ahora, claramente empezamos a ver qué pasa con infraestructura. Estos tambos se ordeñan 4 horas sin contar el lavado y estos se ordeñan cerca de 1,8 horas. Y acá nos da un poco mejor idea de la infraestructura. La relación entre vacas masa o vacas totales, ese es un poco el lenguaje uruguayo, por unidad de ordeñe o órgano de ordeñe, es de 26 en estos sistemas y de 7 en estos. Entonces, digamos, teniendo en cuenta que el objetivo quizás de países donde el que ordeña es el que es dueño de las vacas, que ustedes tienen bastante claro por la información que muestra la gente de Santa Fe Centro, estos sistemas que más crecieron son los que más problemas tienen de infraestructura y también son los que van a estar empleando más gente. Entonces, de vuelta, las necesidades de infraestructura de ordeña ya las tenemos bastante claras. Esto es lo que se está pensando para las generaciones futuras, ¿no? Y el INE está haciendo una inversión en estos momentos para tratar de entender y para tratar de darle la herramienta a aquellos productores que en el futuro quieren emprender este camino, cómo hacerlo de manera rentable. Cómo hacerlo en un sistema pastoril con suplementación, un sistema con alta carga, con alta cosecha de forraje. Ahora, simplemente para poner un poco de luz en estas cuestiones y dar a conocer los mensajes que son importantes, es interesante tener en cuenta que esto son sistemas que no reemplazan gente, que están pensados justamente para la gente. En todo el mundo estos sistemas se ponen para que la gente pueda trabajar de 8 a 5, no para sacarse encima gente. Pero sí les exige mucha más capacitación. No son sistemas para todos los tambos. Si hay un tambo que no tiene un buen control de la alimentación, tanto de la suplementación como el manejo del pastoreo, y no tiene un buen sistema de información, le va a ir mal con estos robots. Y la otra cuestión es que no es un equipamiento nuevo, no es cambio de la máquina de ordeñe, es todo el sistema nuevo. ¿Por qué? Porque las vacas, esto es el tambo, lo que está en el centro, y estos son 3 sectores de pastoreo. Tenemos que entender cada tambo como 3 tambos aislados, cada uno con su rotación de pastoreo, porque las vacas tienen que estar acá,
quedarse en un momento con hambre, en un momento del día tienen que terminarse la comida acá y por eso quieren pasar acá y yo solamente uso el tambo robot para capturarlas en el camino de la alimentación. Las vacas se mueven por sí solas por el incentivo de alimentación. Entonces, pasamos a la Argentina, ¿no? Y esto de las especies, di vueltas pensando cuál era la especie que nos representa a la Argentina. Yo le tengo mucho cariño al tero. Pero claro, quizás representa un poco eso, se agranda el tero por si acaso. O sea, yo nunca vi que haya lastimado a alguien con las púas esas que tiene, pero siempre las muestra y hace un poco ese alarde que tenemos nosotros fama de hacer siempre. Y la otra es que si conocen el nido que tienen los teros en el campo, es el nido, o sea, no invierte ni un palito. Le pone los huevos casi sobre la tierra, cosa que no se vea, que nadie sepa dónde. Y si nos arrimamos a 100 metros, 200 metros donde está realmente, grita, pues si acaso grita, ¿no? Es un poco una exageración, creo, y realmente así pensándolo también como una autocrítica, ¿no? Pero creo que tenemos un poco de eso en la Argentina, ¿no? Y creo que buscamos ser flexibles a través de invertir poco. Y dejarlo medio como que no se nota, cosa que de no levantar la perdiz, ¿no? Bueno, ¿y qué ha pasado con la productividad o qué pasa con esta relación con el forraje el forraje de uso propio, el pasto cosechado por hectárea con el resultado? Y creo que siempre creemos que hemos ido creciendo en productividad y en muchos sistemas es cierto. Esto es un índice base 100 construido con los datos de Santa Fe Centro de hace un par de años. Se creció mucho en litros por hectárea, vaca total. Se creció fuerte en concentrado por hectárea vaca total en ese tiempo. Acá, a ver, un parate, no estamos criticando el uso de concentrado. Todos sabemos que si necesitamos más carga, vamos a estar usando más concentrado por hectárea. Y está claro, y hacía falta a partir de la base de la que salimos. Pero la mejora realmente en la competitividad en el uso del suelo, la mejora en cuánto pasto se está cosechando ha sido bastante baja en ese tiempo. Ahora en los últimos años, esto tiene un par de años está actualizado, he visto que se ha dado un saltito un poco mayor, pero todavía creo que no asustamos a nadie con la cantidad de forraje que cosechamos, especialmente del área que más representa del capital que tenemos, que es el área de pastura. Ahora, igualmente, en Santa Fe Centro se nota claramente que el camino de intensificación al que se está yendo, y hablamos de intensificación pastoril, no a intensificación pensando como sinónimo de confinamiento, y que hoy se plantean esto que mostraba Daniel en la mañana, que existe una mejora en el resultado asociada a la productividad física en litros de vuelta, digamos, no hay nadie que tenga muy buen resultado que esté por acá, y que hoy se están planteando de si este es el nivel en el cual se puede quedarse uno, digamos, en una situación estable o de menor riesgo, ¿no? Y quizás esto tiene que ver con lo que plantea abajo Yanni García, que es nosotros podemos solamente seguir planteando mejora de intensificación si seguimos mejorando eficiencia. Y acá, y en Santa Fe Centro, me pareció interesante volver un poco a un trabajo que se hizo hace un par de años, el que estuve involucrado, que es el proyecto Miras, de entender eso, el más allá de los sistemas, ¿no? Y estos son, a ver, estos son los 7 sistemas que se evaluaron, pero acuérdense, esto es un sistema que se puede ver en la realidad hoy, pero los otros son sistemas pensados de alta densificación a futuro, con 3 vacas por hectárea o más de 3 vacas por hectárea. Algunos de ellos confinados a galpón, otros con diferentes biotipos de animales. Y el resultado por producción promedio de una corrida de 100 años nos daba estos valores, con lo cual entendemos que son sistemas que claramente, algunos más que otros, nos dan una chance de resultado negativo mayor, esto es cierto, pero que también todos, asumiendo un muy buen manejo en todos, logran resultados económicos favorables, estos son dólares por hectárea, en la mayoría de los años. Sistemas, para que se den una idea, producción individual de este rango que ven, ¿no? De 14 litros la vaca cruza con un solo ordeñe, hasta 35 litros el confinado de vaca americana con 3 ordeñes por día. Ahora, el punto clave de esto,
y que tiene que ver con esto, con los desafíos que nosotros nos planteamos hacia adelante en términos de productividad. Bueno, vamos a tomar tres de estos sistemas para mirarlos más de cerca. Es la eficiencia técnica. Acá hicimos el ejercicio, y esto lo hemos mostrado hace unos años, que fue idea de Rubén Giorgi. ¿Qué pasa si esos sistemas no logran un año el 100% del resultado? O sea, del 100% de los litros que quería lograr. Logra el 80%. Que es como decir, bueno, es una buena nota, me saqué un 8, no un 10. Pero esos sistemas, si logramos solamente el 80%, la foto es muy diferente. O sea, este es el nivel en el que estaban planteados antes del resultado y este es el nivel de resultado que logran. O sea, son sensibles a una baja eficiencia técnica y algunos son más sensibles que otros, ¿no? Entonces, esa eficiencia nosotros tenemos que enfocarnos para poder crecer en tener eficiencia en nuestro sistema. Creo que Santa Fe Centro es algo valorable que ha estado enfocándose mucho en lograr eficiencia a partir de invertir en las personas. Esto, de vuelta, no hace falta que lo destaque, pero digamos, partieron de situaciones de 20 vacas por bajada, ordeñes largos. Hoy ya los sistemas más avanzados están entendiendo que tiene que estar en 12 vacas por bajada. Hay ordeñes más cortos, es más tiempo para otros trabajos. Hay inversión en sistemas de arreo, retirados automáticos, sellado, alimentación, bueno, entradas ágiles, lo que habló Met antes, ¿no? Y creo que a veces asociamos esto, lo vemos lejos del resultado, y creo que esos sistemas nos permiten ser más eficientes porque principalmente se asocian con la inversión que más paga, la inversión en la gente. Y esto es una foto, lo puedo decir, de Rolfi, que viene con un grupo de Uruguay a ver algunos sistemas en Argentina, y vemos esto y creo que es por ahí la foto que más me llama la atención. O sea, lo que puede hacer de eficiente un sistema, que alguien pueda volver a su casa a tiempo, que cuando vuelva a su casa esté calentito en el invierno o esté fresco en el verano, que tenga el espacio suficiente y que su señora, o si es una mujer, su esposo, esté contento de recibirlo y no con un montón de reclamos por el lugar donde tiene que vivir. Así que, en síntesis, un poco del pantallazo que quería compartir con ustedes. Yo creo que todos los sistemas flexibles en estos países del mundo, que son países que los tres se caracterizan porque están expuestos a la volatilidad, tienen sistemas pastoriles a cielo abierto y no tienen sistemas de subsidio. Y los tres buscan sistemas flexibles al clima, flexibles a los mercados, a los cambios de precio y que sean flexibles a los cambios con la gente. Tener en cuenta que la escala, por ahí suena un poco descolgado esto, pero me parece que hay que seguir teniendo en cuenta, no es la escala a veces es una excusa y no es la causa de la rentabilidad, sino es la consecuencia. En todos, la alta cosecha de forraje propio sigue siendo un motor de la rentabilidad y también de la baja de costo para bajar la exposición a los mercados. Más que nunca, bueno, en Uruguay, quizás en Australia lo tienen bien claro por el lado de los callejones. En Uruguay se ha avanzado más por el lado de las pistas de alimentación, no tanto callejones, pero que la infraestructura, para sistemas con alta carga, yo no puedo amontonar vacas y esperar que todo siga con la misma eficiencia. Si no tengo infraestructura, no puedo sostener ese tipo de sistemas. Y bueno, y la última que no sale ahí, pero que todos son sistemas que piensan en invertir en la gente como una estrategia para ser eficientes. Muchas gracias. Tenemos preguntas para Santiago. Bueno, Santiago, pregunta que llegaron dos que están relacionadas. Dice una, en nuestra región, ¿en qué haría foco para armar sistemas flexibles y rentables? ¿Qué proyectos o desafíos ve? Y otra pregunta dice, ¿qué limitantes ve en Argentina en cuanto a superar la producción en litros por hectáreas? ¿No crece la carga por baja oferta de forraje por hectárea o no crece la producción individual por errores de proceso? Ustedes son 5 preguntas en una, ¿no? ¿Cómo es la primera parte? ¿En qué haría foco para armar sistemas flexibles y rentables en Argentina? ¿Qué proyectos o desafíos ve?
Yo creo, hoy me quedé pensando un poco también con lo que se habla de la Secretaría, y yo creo que es una oportunidad esto que se está abriendo un poco el juego. A ver, pensando en los sistemas por ahí, no en los Rolfis o en los Germán, sino en los sistemas que quieren hacer algo, pero se sienten un poco... Yo creo que lo primero es planificar, poder sentarse a planificar. Primero ver dónde están parados. Yo creo que no hay... la mayoría de los sistemas que están estancados no tienen números claros, que a veces los números duelen y por eso no se quieren hacer. Entonces, hacer los números... apoyarse en los otros, creo que el sistema CREA funciona mucho, pero hay otros sistemas, cambio rural, hay sistemas donde puede, apoyarse en la situación de otros, siempre hay algún otro productor que le haya ido bien con eso, juntarse, hacer números juntos, planificar, y a partir de ahí empezar a caminar el camino de quizás los aspectos más, los procesos más finos, como es entender rutina de ordeña, entender el manejo del pastoreo, realmente hacer una diferencia en esos procesos. Pero lo primero es hacer los números y planificar, me parece. La otra parte decía, ¿qué limitante ven Argentina en cuanto a superar la producción en litros por hectáreas? Si no crece carga por baja oferta de forraje o no crece la producción individual por errores de proceso. A ver, para la producción a nivel nacional, yo creo que, la verdad que me cansé mucho de decirlo antes, pero sigo pensando lo mismo. Creo que el principal limitante es el crecimiento del rodeo, a nivel de los litros globales, a nivel del país, ¿no? O sea, el rodeo está estancado los últimos, no sé, 15 años, creo que ahora. Si se quiere crecer, se tiene que crecer de esa manera, o sea, y no estamos hablando de tasas a nivel de, no sé, rodeos cruzas, sino simplemente pasar a un 3, 4, 5%, bajando mortandad de las categorías más chicas, mejorando la reproducción. Y en términos de los litros por hectárea, yo creo que lo que falta para animarse a saltos en carga es que entender que la carga no la voy a tener que sostener solamente con concentrado, y creo que ahí falta una profesionalización importante en la gestión del pasto. Creo que crecimos mucho sabemos producir forraje, sabemos sacar 60 quintales de maíz por hectárea, 60.000 kilos de verde en un maíz, y sabes exactamente lo que hay que hacer y lo medimos. Y con el pasto no tenemos el paquete, vamos a tientas y no nos duele demasiado porque tampoco nos comparamos con el vecino. Me parece que tenemos que profesionalizar mucho la gestión del pasto, desde lo agronómico hasta el manejo del pastoreo, para poder animarnos a dar ese salto en carga y producción por hectárea. Otra. Esas inversiones en callejones y pistas de alimentación, ¿de qué monto estamos hablando? Bueno, hay de todo tipo, ¿no? Obviamente de pista de alimentación. Esa que hicimos nosotros es cerca de... que tiene también el sistema de fluentes asociado, ¿no? O sea, todo lo necesario, y quizás un poquito sobredimensionada porque es para investigación, pero está cerca de $400 por vaca, alrededor de eso, ¿no? Y los callejones no lo tengo tan claro. Un callejón mínimo que hemos tenido que hacer, pero quizás depende de los materiales que tenemos disponibles. Acá quizás hay más trabajo de INTA en ese sentido, pero unos callejones mínimos de cerca de 6 metros de ancho, con buen abovedado, con el material local que había allá, estaba cerca de los $30 por metro lineal. Pero a ver, esto podría tenerle un número como para que no asuste demasiado, o capaz que sí asusta, pero tiene mucho que ver, especialmente los callejones, con la situación que tenemos en cada lugar y el material que tenemos, ¿no?